Precisamente mirando a Reino Unido, pendientes del conflicto en Ucrania, hoy ha tenido lugar el primer ataque con misiles británicos, con misiles Storm, pendientes de la respuesta de Rusia. Se habla de un ataque masivo con el cierre de la embajada de Estados Unidos, también de Italia, de Grecia o de España. Vamos a analizar estas cuestiones de la mano de Giuseppe Liberati, experto en geopolítica, que ya está con nosotros una semana más. ¿Qué tal? Muy buenas, Giuseppe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, ¿cuántas cosas pasaron estas semanas? Pues encantados de tenerte por aquí en un día de nuevo movidito. Ayer nos despertábamos con el ataque con misiles ATACMS, hoy el primer ataque con misiles Storm, es decir, misiles británicos, misiles Scalp, es decir, misiles franceses. Giuseppe, la pregunta está clara, ¿vamos hacia un choque total contra Rusia? Bueno, un indicador que yo he estado siguiendo en estos días es el indicador, indicador de la volatilidad de los mercados, el VXX. Este indicador típicamente hace algunas semanas estaba subiendo a lo loco antes de las elecciones americanas y en estos 2 días, con toda esta información, sigue bajando. Eso significa que los mercados no están viendo un riesgo tan alto. ¿Qué significa esto? Significa que evidentemente las negociaciones son muy profundas y el análisis que estaba haciendo con otros compañeros del ámbito geopolítico es que estamos viendo en este momento dos Estados Unidos. Hay un Estados Unidos asociado con la dirigencia Biden, la que está todavía empujando para llegar a una crisis extrema que nos servía en este momento, y una nueva administración que se está preparando que claramente está diciendo basta con esto, tenemos que negociar. Ahora, primero, es evidente que hay negociaciones que están pasando. Estaba cruzando los números de los ataques, de los misiles, de los ATACMS, whatever, de los misiles que se lanzaron. Según Estados Unidos se lanzaron 7, según Rusia fueron 6. Según Rusia, 5 fueron abatidos en un primer comunicado y 1 fue dañado. Entonces, ninguno prácticamente golpeó a Rusia. Según la parte americana, en realidad fueron 2 solo que fueron abatidos por Rusia, por la defensa rusa, y los otros no sabemos qué daño hicieron. Ahora, que haya justamente la frase importante de Steinmeier, del primer ministro inglés en este momento, es retórica. Pero la retórica está en los dos lados. Es evidente que hay una negociación que se está marchando, que está avanzando y que los dos lados están haciendo presión para llegar a una posición más fuerte a esta negociación. ¿Por qué digo que no creo que estamos llegando a una escalada muy fuerte? Es por la simple razón que si Ucrania efectivamente daña y ataca en manera fuerte, formal, objetivo que los rusos no estaban pensando, o los rusos fundamentales para Rusia, en Rusia hay una respuesta fuerte sobre Kiev y evidentemente no sabemos si esto va a pasar, pero bueno, si la respuesta es muy fuerte, Ucrania se encontrará sin apoyo de Estados Unidos en el futuro. Porque ya es claro que la administración Trump no lo va a apoyar y Europa tampoco lo va a apoyar, tiene suficiente para apoyar a Ucrania. Entonces, es una situación donde en este momento de situación de standoff entre las diferentes partes que son más de retórica. Vamos a ver qué pasa. Es evidente que los cambios de administración en Estados Unidos ha tenido un impacto brutal en todo esto. Las preocupaciones que hay, precisamente hablando sobre esta división en Estados Unidos, Giuseppe, es que, claro, si seguimos así, si seguimos a este paso, para cuando llegue Donald Trump, la situación va a ser insostenible, ¿no? Llevamos mucho tiempo hablando de las líneas rojas de Vladimir Putin, se hablaba de no atacar con misiles de largo alcance y, como decía, ¿no?, ayer tuvieron lugar los ataques con misiles ATACMS, hoy misiles británicos y franceses. Claro, una de las preguntas es ¿hasta dónde va a llegar la paciencia de Putin? También ¿hasta qué punto está cerrado el acuerdo con Donald Trump, ¿no?, que sería un poco lo que podría salvar ahora mismo al mundo de ir a un conflicto mundial, ¿no?, a un conflicto directo? Sergio, exactamente eso es el punto. Ten en cuenta que todo esto del permiso de Estados Unidos de usar los ATACMS, bueno, no me sale bien el acrónimo, perdón, los ATACMS salió justo después que Donald Trump había dicho basta con esta guerra, hay hora de terminarla, entre Ucrania y Rusia tenemos que basta estas comunicaciones. Esa frase de Donald Trump salió el día después que uno de los lobbies más fuertes del complejo militar industrial americano
había destruido prácticamente el nombramiento del nuevo ministro de Defensa americano, que evidentemente es alguien que conoce muy bien adentro el sistema del Pentágono. Hay contratos multimillonarios. Tenemos en cuenta que la mayoría de la plata que Estados Unidos decidió asignó para Ucrania nunca llegó a Ucrania. Era plata que fue a las empresas americanas de producción de armas para que proveer a Ucrania. Entonces, es un motor fundamental por muchas de estas grandes empresas. Y evidentemente, si se corta esta situación, otra cosa que se va a cortar es el efecto que Ucrania ha sido el territorio de prueba de nueva forma de guerra. Como lo decíamos en otra entrevista hace algunas semanas, la guerra en Ucrania ha sido la primera guerra donde los drones han tomado una relevancia fundamental. Tenemos en cuenta el rol de Irán en proveer drones a Rusia, cambiando el rol entre los dos aliados, o los drones de Turquía hacia Ucrania, pero al mismo tiempo los drones marítimos, que cambiaron la posición en el Mar Negro, y como decíamos también el efecto de una guerra social, en el sentido donde había muchas imágenes, mucho empuje en los canales sociales, en las redes sociales, hasta llegar a prácticamente había al inicio de la guerra un sistema tipo un Uber o un globo usado para los ucranianos. El sistema es equivalente para identificar dónde habían los rusos y quién estaba más cercano para poder disparar a los rusos que avanzaban. Entonces, la guerra de Ucrania ha sido la primera verdadera banco de prueba de nueva tecnología militares. Y esto es extremadamente interesante. Cuando se corta esta guerra, evidentemente quien está probando nuevas armas no tiene una zona donde poderlo hacer. Por esto hay muchos intereses para que de un lado que esta guerra continúe y del otro lado que la guerra termine. Una de las cosas que destaqué del discurso ayer de Lavrov fue que mucho más del discurso de Lavrov fue dedicado al trigo, a la entrega de ratas alimenticias al resto del mundo, a un acuerdo sobre la comida, más que al tema del cambio de la doctrina nuclear, que evidentemente empuja la línea roja, como decías, pero por ahora no la vamos. Estamos moviendo esta línea roja constantemente. Entonces, creo que por el momento es todo mucho ruido, much ado about nothing, decía Shakespeare, ¿no? Mucho ruido por nada, pero cuando en realidad la sustancia creo que se está por cerrar el acuerdo definitivo de la paz en Ucrania. Bueno, pues 2 meses que se nos van a hacer largos, que van a ser moviditos, desde luego. Estamos hablando un poco de estas líneas rojas. Giuseppe, hay algunas informaciones que aparecen en las redes sociales, también en algunos canales de Telegram, que hablan de un supuesto ataque de Rusia con un misil balístico intercontinental. Claro, hablabas tú de este cambio en la doctrina nuclear de Rusia. Es evidente, ¿no?, que después de los ataques de ayer con los ATAMS, hoy con los Storm, con los misiles Scalp, Rusia tiene que responder. ¿Hasta dónde crees que va a llegar la respuesta? Porque ya hemos visto el cierre de la embajada de Estados Unidos. ¿En qué? O sea, hay información de que se prepara un ataque contundente, ¿no?, por parte de Rusia. Absolutamente. El miedo hay, y evidentemente no puede ser, no descartar que pueda pasar. Evidentemente, a este punto, en este juego, hubo una provocación directa en una situación estancada, y esta provocación hay que ver qué reacción tiene. De esa si Rusia responde con bombardeos fuertes sobre la ciudad de Kiev y con mucho más daños a estructuras vitales de Ucrania, evidentemente hay una escalada cada día más fuerte, y ahí evidentemente será complicado ver qué pasa. Claramente la administración entrante en Estados Unidos no quiere seguir con esta guerra. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Creo que hay muchos problemas en Estados Unidos porque no se sabe quién está liderando el país. Tenemos en cuenta que la decisión de Biden, por cuanto presidente de Estados Unidos, es de una persona, de una administración que ha sido siendo puesta de costado de los mismos demócratas. Entonces, tenemos en cuenta que la línea de mando en Estados Unidos hoy están completamente grises. Y entonces, en esta condición, ¿quién puede liderar esto? Es probablemente, como decías justamente tú, cuán fuerte es la conversación que hubo, o las múltiples conversaciones que pasaron entre Trump y Putin de cara a cerrar este conflicto.
Pues muy pendientes de estas conversaciones. Hoy precisamente en este sentido hablaba Dmitry Peskov, te quiero preguntar por esto. Giuseppe decía, bueno, pues que la administración de Biden busca prolongar el conflicto a tenor de esta decisión sobre los ATAMs y se abría a negociar con Donald Trump. Hay algunas informaciones que hablan incluso de que Trump podría levantar las sanciones en contra de Rusia. ¿Por dónde crees que pueden ir los tiros de este acuerdo? Y sobre todo, ¿cómo de fuerte puede ser? Porque claro, Biden desde luego, por lo menos en estos últimos días, no está ayudando. No, y el tema hay que ver que si es Biden o quién en la administración Biden. Esto es cada día más profundo porque hay también adentro del Partido Demócrata, como lo veníamos diciendo, hay muchas divisiones internas sobre quién lidera el partido. Lo que dijiste es fundamental. Tendremos que analizar en los próximos años el rol de las sanciones, porque la gestión de las sanciones para Estados Unidos es hoy algo ingobernable. Hay más de 5.000 líneas de sanciones a nivel mundial que no hay una administración pura y dedicada a las sanciones y la mayoría no son aplicables. Es información de hoy que Francia, gracias a Alemania, no ha parado de importar GNL desde Rusia, además llegando a un límite, a una cantidad más alta de la historia de importación de gas licuado en Francia. Entonces, las mismas sanciones no funcionan. ¿Qué significa esto? También lo podemos notar en paralelo a la conversación que hubo con los BRICS y además Lavrov ayer, hablando de los BRICS, no habló absolutamente del tema del dólar. Además, se repitió 3 veces que todo esto es algo en el marco de Bretton Woods e en paralelo a Bretton Woods, no en contra del dólar. Esto es claramente que la definición de la futura política americana es, sobre todo para apoyar el dólar, en lo que el dólar no sea una traba a las negociaciones internacionales, deberán redefinir su política de sanciones. Hoy las sanciones no han funcionado. Es claro que no han funcionado, además han sido una forma de aglomeración, aglutinar, acercaron países que se sintieron amenazados por Estados Unidos. Y esto creó un frente más fuerte, cosa que, por ejemplo, China no tenía grandes aliados originalmente. Hoy tiene más aliados gracias a las sanciones americanas. Entonces hubo un efecto opuesto a lo que los americanos pensaban. Tenemos en cuenta que en este marco hay que pensar a lo que pasaría con Irán, porque si Irán logra, si hay un cambio de régimen en Irán, entonces, volviendo al otro punto de tensión, todo el petróleo iraní volvería en el mercado internacional con un cambio en el régimen de sanciones. Creo que ese punto es clave en la futura política internacional de la administración Trump. Muy pendientes de las sanciones contra Rusia, pendientes de esta escalada total, pendientes también de la llegada de Donald Trump. Te quiero preguntar cómo va a afectar esto a Europa. Se ha hecho muy viral una información de estos últimos días hablando de que Suecia, Noruega están entregando documentos, folletos a sus ciudadanos, hablando sobre una guerra inminente, sobre un posible ataque nuclear. ¿En qué posición se queda Europa, teniendo en cuenta cómo está la situación geopolítica ahora mismo? Y claramente hoy la frontera Rusia-Finlandia es la frontera más larga entre la OTAN y Rusia. Entonces los finlandeses están de verdad con mucha atención y por información que tengo por otros lados, en Suecia hace ya desde más de un año que están retomando reactivando lo que eran los refugios nucleares que tuvieron en los años 80. No es para nada que hoy salió un artículo de prensa que decía que también algunas empresas alemanas están preparando potenciales ataques de esta manera. Es claro que Europa no tiene una estrategia de defensa, no tiene una estrategia de negociación, es un actor, casi un colchón en todo esto, y hay necesidad de un cambio de dirección fuerte, fundamental de Europa. Imaginámonos que hoy todavía la Comisión von der Leyen, que después de las elecciones del verano todavía no está en el poder, por vetos cruzados entre diferentes partidos por intereses nacionales, frente a una situación global que podría explotar en cualquier momento. Eso es necesario que Europa cambie completamente su governance. Es necesario un cambio fundamental de las instituciones europeas porque los desafíos que se han hecho comerciales, militares, espaciales, de gestión de datos son tan clave en este momento para todo el desarrollo futuro. El desarrollo futuro de Europa pasa por cambiar su postura a frente de un mundo que se mueve ya a otro ritmo. No hemos tocado por nada el tema de la famosa Doge
o el Departamento de Eficiencia Gobernativa que lanzó Donald Trump, liderado por Vivek Ramaswamy y Elon Musk. ¿Qué pasaría en Europa con un departamento así? ¿Qué opinas de este departamento formado y también, como dices, ¿no? Le vendría bien a Europa, ¿no? Un departamento de este tipo. No sé si con Elon Musk y Ramaswamy al frente, pero no estaría nada mal. Bueno, es que es evidente que el Pentágono, por ejemplo, el Pentágono tiene un presupuesto de casi un trillón de dólares. ¿Okay? Y de los últimos 3 audits del Pentágono no saben dónde han gastado esa plata. Ese es uno de los primeros lugares que será atacado. No es para nada que todo esto está pasando esta escalation con Ucrania. Evidentemente, en caso de un conflicto, el Pentágono tiene que seguir gastando plata. Pero hoy los audits internos dijeron que en el Pentágono no saben cómo gastan la plata. Uno. Hay otras comisiones que están pasando en este momento en Estados Unidos de programas ocultos que el Pentágono creó en separado sin ni informar el Congreso y entonces senadores y representantes. Entonces, aún más plata que se está yendo en otro lado que no sabe dónde va. Otra cosa que es impresionante es que es interesante que hay un movimiento en el tema del inmobiliario alrededor de Washington, D.C., porque uno de los programas es prácticamente sacar de Washington, D.C. varios de los ministerios y de las agencias de gestión de gobierno, entonces ponerla más cercana a los ciudadanos. En la administración presidente Trump, el BLM, que es el Bureau of Land Management, que es muy importante por la gestión de la tierra pública americana y también por el tema del helio, que es otro tema que es estratégico que tocaremos en otro momento, lo movieron de Washington, lo movieron a Denver, en Colorado. Entonces, esto sacar la burocracia desde un punto central como Washington, D.C., para abrirla a todos otros lados, es extremadamente clave en todo esto y también ahorros directos en la estructura. Claramente Europa, con todos los 27 gobiernos que tenemos, en las burocracias regionales, más las burocracias europeas, y evidentemente va a ser un benchmark importante, sobre todo si Estados Unidos empieza a controlar su deuda. Terminar, ya que estamos poniendo el foco en Europa, te quiero preguntar por Alemania. Hoy se han filtrado los planes sobre un posible conflicto militar, una información que aparecía en The Sun, que ha empezado, bueno, pues a hacerse viral en todos los medios, hablando, lo decías tú, ¿no? Que ya decían sus empresas que se prepararan para la guerra, y ahora también hablaba a sus propios ciudadanos, ¿eh? Decía que hacían falta, por ejemplo, conductores de camiones. Sí. Tenemos en cuenta que uno de los grandes cambios que pasó con la guerra en Ucrania fue el efecto de cambio de la constitución alemana. Alemania tenía una constitución que no permitía al ejército alemán de intervenir afuera de Alemania. Eso fue uno de los primeros cambios que pasó con Scholz. Pero hoy el ejército alemán es uno de los ejércitos menos avanzados a nivel europeo, porque evidentemente no hubo ningún tipo de desarrollo en los últimos años. No sé si se acuerdan quién fue el ministro de defensa de Merkel. Alguien se llama von der Leyen. Bueno, Ursula von der Leyen fue uno de los ministros de defensa, el ministro de defensa más tiempo durante los gobiernos de Merkel, y Merkel la promovió como gran líder a nivel europeo. Alemania sabe que no tiene una gran producción de Leopard, por ejemplo, algunos armamentos, sí, pero no por su propio ejército. Entonces no tiene mandos medios, no tiene mando de comando, y justamente el problema principal es un problema de supply chain. Toda la cadena de transporte, de movimiento de las tropas es muy relevante. En esta misma lógica, Sergio, habría que notar unos planes que se informaron hace algunas semanas, de avance de ferrocarriles que van a juntar Lituania con Rumania. Esto es un otro proyecto muy importante que pasa por el Suwałki Pass, que es el puente entre la zona de la frontera entre Lituania y Polonia, pero también son los 20 kilómetros que separan Kaliningrad de Bielorrusia. Esto es un proyecto clave para Polonia y para la OTAN. Habría que desarrollarlo más porque evidentemente mover tropas e herramientas militares, equipos militares del Báltico hacia el Mar Negro y hacia el Adriático es extremadamente importante en un escenario de grande tensión con Rusia.
Pendientes de la OTAN, de esta tensión con Rusia y sobre todo de esta escalada en Ucrania. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Giuseppe. Muchas Un placer, gracias. como siempre. Muy buenas tardes. Nosotros que seguimos mirando a la actualidad geopolítica, mirando la actualidad nacional e internacional, también pendientes de los mercados. Hoy con Bitcoin, que ha vuelto a romper máximos históricos, acercándose a los $95.000. Enseguida todas las claves, enseguida criptonegocios con Pedro Fontaneda.